Continuamos con las noticias en esta noche en France 24. Vamos a los titulares. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de inventarse una nueva guerra y pidió quitarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López, como castigo por hacer un llamado a la invasión. Esto luego del anuncio del despliegue del mayor portaaviones estadounidense en el Caribe. Donald Trump anunció un aumento del 10% en los aranceles a Canadá, 2 días después de finalizar negociaciones debido a una propaganda de Ontario, que incluía un video del difunto presidente Ronald Reagan, quien afirmaba que los aranceles causan desastres económicos. El primer ministro canadiense Mark Carney dijo que su país estaba listo para reanudar negociaciones. Y 50.000 personas marcharon en la ciudad de Valencia en la previa del aniversario de las inundaciones que azotaron esta y otras regiones del este de España, con un saldo de 229 muertos. La ciudadanía sigue rechazando al gobierno local por su respuesta a la emergencia. Esto es Contexto Global. El gobierno de Maduro pide al Tribunal Supremo de Venezuela revocar la nacionalidad de Leopoldo López. La administración chavista sustentó la petición argumentando que el opositor exiliado pidió una invasión militar a Venezuela por parte de Estados Unidos. Mientras tanto, López rechazó de forma tajante el pedido y recalcó que sí está de acuerdo con que las tropas de Donald Trump luchen contra el denominado Cartel de los Soles. Diego Bassani nos amplía. Nicolás Maduro pide despojar de la nacionalidad venezolana a Leopoldo López. Este sábado, miembros del Ejecutivo de Caracas publicaron un documento en el que exhortan a la justicia de su país para actuar de oficio contra el opositor por apoyar una posible invasión de Estados Unidos. El día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a Leopoldo López, de conformidad con el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, en razón de su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros. Desde el exilio, López repudió el pedido de la administración chavista y precisó que está de acuerdo con una intervención norteamericana contra el denominado Cartel de los Soles. Reitero lo que enfureció al narcodictador. Primero, si estoy de acuerdo con el despliegue de los Estados Unidos en contra del Cartel de los Soles, una organización criminal que ha infiltrado todas las estructuras del Estado y que por años ha saqueado y oprimido a nuestro país. Tras ser un férreo opositor a los gobiernos de Chávez y Maduro, el antiguo alcalde de la ciudad de Chacao fue condenado a 14 años de cárcel, pena que cumplió parcialmente entre centros de reclusión y arrestos domiciliarios, a raíz de ser condenado por delitos relacionados con la instigación contra el Estado venezolano. Sin embargo, en 2020, López salió de Venezuela de forma clandestina para recibir asilo político en España. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un aumento del 10% en los aranceles a Canadá, apenas 2 días después de finalizar las negociaciones comerciales con Ottawa, debido a lo que Trump calificó de publicidad engañosa. Trump hizo referencia a un anuncio emitido por el gobierno de la provincia canadiense de Ontario, que mostraba un video del difunto presidente Ronald Reagan, un ícono republicano, afirmando que los aranceles causan guerras comerciales y desastres económicos. Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró el viernes que Canadá estaba listo para reanudar las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Veamos lo publicado en Truth Social. A Ronald Reagan le encantaban los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía, pero Canadá se opuso. Su anuncio debía ser retirado inmediatamente, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un fraude. Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10% por encima de lo que pagan actualmente. Gracias por su atención a este asunto. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió ya su viaje a Asia, donde espera acumular acuerdos comerciales, negociar minerales críticos y fortalecer algunas de sus políticas exteriores, antes de pasar al desafío más difícil, un posible encuentro cara a cara con Xi Jinping el jueves. La historia la tiene Samuel Salgado Castro. Un encuentro amistoso entre el emir de Qatar y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo de su Air Force One.
Bueno, el emir es uno de los grandes gobernantes del mundo, no solo de Oriente Medio. Estaba pensando, aterrizamos aquí, vamos a cargar combustible y es un gran honor tenerlo en el avión. Pero al margen de esta parada técnica del Air Force One, el presidente estadounidense se dirige a un terreno tal vez menos amistoso, Asia del Este. Trump pondrá a prueba su capacidad para hacer negocios en una región golpeada por sus políticas comerciales, mientras hay dudas sobre su muy esperada reunión con el presidente chino Xi Jinping en el marco de la Cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, que comenzará el próximo viernes en Corea del Sur. Pero en Seúl, a Trump lo esperan más de 1.000 manifestantes surcoreanos descontentos con sus políticas arancelarias y con un posible acercamiento a Corea del Norte. Vine aquí hoy para transmitir con firmeza la ira de los ciudadanos de Corea del Sur, especialmente con la cumbre de la APEC la próxima semana. La visita del presidente Trump y reuniones importantes como la cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos o una posible cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos en la agenda. Trump visitará primero Malasia y Japón, una gira de 5 días, la primera en la región y el viaje más largo al extranjero desde que asumió el cargo en enero. Pasamos a América Latina. Este domingo Argentina votará en las elecciones de mitad de mandato y podría reforzar el apoyo al presidente Milei, elegido en 2023. Su partido solo cuenta con 37 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, lo que le impide aplicar algunos aspectos de su programa, en particular las privatizaciones. Aunque debería salir reforzado, su índice de popularidad está bajando, ya que sus medidas de austeridad han reducido el nivel de vida de los argentinos. No es candidato ni estrella de rock, pero casi lo es. El presidente argentino Javier Milei ha dado mucho que hablar en la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato. Busca consolidar su presencia en el Congreso, donde su partido, La Libertad Avanza, es minoritario, con menos del 15% de los escaños, lo que le ha impedido aprobar algunas de sus reformas. Cuando arrancó este año y la economía venía a todo vapor, se encendió la máquina de impedir. Hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar de serio la Argentina. Milei fue elegido en 2023 con la promesa de reducir la inflación, que entonces alcanzaba el 200%, y de generar un superávit presupuestario, promesas que ha cumplido, pero no a cualquier precio. Hoy en día el país sufre una caída de los salarios, un aumento del desempleo y una contracción de la economía. La popularidad de Milei se encuentra actualmente en su nivel más bajo, con alrededor del 42% de opiniones favorables. Sus drásticas políticas de austeridad y sus recortes presupuestarios están afectando al nivel de vida de los argentinos más modestos. Estamos pasando un momento muy feo en la Argentina, la gente trabajadora no tiene, la única clase creo que está contenta es los bancos. Pero otros votantes están convencidos de que la situación es solo temporal. ¿A quién voy a votar? Totalmente a Milei. Nadie tiene propuesta, lo único que hacen es parar a Milei. ¿Por qué? Porque el país puede crecer y realmente se está viendo que él puede llegar a cambiar el rumbo del país. Otro elemento podría favorecer al presidente argentino. Donald Trump, partidario de Javier Milei, afirma estar siguiendo de cerca estas elecciones. Si pierde, no seremos generosos con Argentina. Hace unos días anunció que había cerrado un acuerdo de intercambio de divisas por un valor de $20.000 millones para apoyar al peso argentino, una influencia que podría tener un impacto decisivo en el resultado de las votaciones. Unas 50.000 personas marcharon este sábado en la ciudad de Valencia a 4 días de que se cumpla el primer aniversario de las inundaciones que azotaron esta y otras regiones del este de España, con un saldo de 229 muertos. En las calles sigue el malestar por la respuesta del gobierno local ante una tragedia no vista desde hace décadas en el territorio ibérico. Juan Pupiales con el informe. No han muerto, les han asesinado. Arengas de indignación entre una multitud que se tomó las calles de Valencia.
Protestan a un año de unas inundaciones y desbordamientos que sacudieron a la región. Fueron las consecuencias de una dana, un fenómeno atmosférico también conocido como la gota fría que arrasó el este de España con un saldo de 229 muertos. La gestión del presidente local, el conservador Carlos Mazón, sigue bajo la lupa. Cada día peor porque lo oyes hablar a él y es una mentira tras mentira. Estamos todos muy unidos en la plataforma de nosotros, pero claro, las fuerzas, por lo menos mis fuerzas, son muchos recuerdos los que tienes, porque es que he perdido a 3 personas, y todos muy jóvenes. Fueron unas lluvias torrenciales que se llevaron todo a su paso en la provincia de Valencia, un fenómeno habitual en la región que cobró una violencia desmedida como consecuencia del cambio climático y un mar cada vez más cálido en verano. En el recuerdo, un mensaje de alerta que llegó cuando varias personas habían perdido ya la vida. Una herida que sigue muy abierta en Paiporta, una de las localidades con más afectados. Mi experiencia es que cuando estábamos en alerta roja, creo que fue hace 15 días o por ahí, yo la noche la pasé allí en el sillón porque yo no me podía ir a dormir. En Valencia cuesta pasar la página con consecuencias de las inundaciones que aún saltan a la vista. Además, a inicios de semana se encontró el cuerpo de una de las víctimas. Todavía quedan por hallar los restos mortales de otras 2 personas. Y en Irlanda, la izquierdista Catherine Connolly fue confirmada oficialmente como la nueva presidenta. La política obtuvo una victoria aplastante en las elecciones presidenciales, a pesar de que su campaña se vio sacudida por un video falso de última hora en el que se la mostraba retirándose de la carrera. Veamos. Esta mujer de 68 años, experta en psicología clínica y abogada, ha sido una abierta defensora de las causas de izquierda, lo que según algunos podría complicar la función diplomática de la presidencia. Connolly ha sido criticada por su escepticismo hacia la Unión Europea y sus posturas sobre las acciones de Israel en Gaza, opiniones que, según sus detractores, son extremas. ¿Cree que Estados Unidos es peligroso? Porque recientemente ha dicho que no confía en Estados Unidos. Por supuesto, en el contexto del armamento y el apoyo al genocidio en Palestina. ¿Entonces cree que Estados Unidos es peligroso? En ese sentido, por supuesto. La campaña de Connolly ha sido muy popular entre los jóvenes, que aprueban su compromiso con la justicia social y sus críticas a la creciente militarización de la Unión Europea. Utilizando podcasts y redes sociales, incluida una publicación viral en redes sociales en la que muestra su habilidad con los pies. Connolly ha unido a la mayoría de los partidos de izquierda, incluido el mayor partido de la oposición, el Sinn Féin, que no presentó a su propio candidato en las elecciones junto con los socialdemócratas y los laboristas. Quiero felicitar a Catherine por convertirse en la próxima presidenta de Irlanda. Y solo quiero decir que Catherine será la presidenta de todos nosotros. Será mi presidenta y realmente le deseo todo lo mejor. Su elección llega en un momento convulso en la capital del país, que ha sido escenario de disturbios esta semana tras una presunta agresión sexual a una niña de 10 años a las puertas de un hotel el lunes. Esto, junto con la indignación por la crisis de la vivienda y el costo de la vida, ha hecho que los votantes se vuelquen con Connolly como símbolo de cambio. Fin del informativo. Buenas noches. راح تعب العمر كله راح يعني بشار لعن أبونا عن جد يعني واحد اللي يغتصب واثنين واقفين على الباب يطلعوا فيه. وهي كانت يعني أحد المبررات لارتكاب التعذيب أو ارتكاب العنف الجنسي، إنه شدة التعذيب وشدة العنف الجنسي هو بيعلي مراتبك بالحكومة. مجتمعنا السوري للأسف ما يعني كنا إحنا بالمرأة دائما معروفة بمجتمعنا إنه المرأة والشرف والعرض وهذا الحكي. بس بشكر الله إني أنا ما صار معي يعني مثل ناس كثير، يعني بشوف ناس صار معها حمل. بالإضافة إنه يكون في مثلا موضوع مثل ما بنقول إنه ضمان عدم تكرار الفعل. Violación, el arma de Assad contra las mujeres en Siria. Un Reporteros Plus de France 24.